Inicia la siguiente fase de este trayecto autoritario del gobierno de la autoproclamada 4T, y ese es prácticamente el anuncio que el día de hoy en su rueda matutina hizo Claudia Sheinbaum al referirse a la iniciativa de reforma, que no es otra cosa ya que una decisión política tomada desde el púlpito autoritario para reforzar la ley Mordaza. Nosotros se los dijimos aquí. Hace exactamente 3 semanas y media dijimos que se abría un compás a través del cual se llevó a cabo la parafernalia, el circo de una supuesta auscultación o conversatorio en donde distintos expertos hablarían al respecto de esta, traducción normativa de lo que significa la ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Ustedes conocen los puntos neurálgicos del tema, y Claudia Sheinbaum se refirió precisamente hoy a esto que les estoy diciendo a ustedes. Escuchémosla. Son 1 minuto con 36 segundos. Se incorpora también el que quien sea quien otorga concesiones, quien revise concesiones, etcétera, sea un organismo dentro de la agencia en donde participen ciudadanos, que no sea solo el servidor público quien dé su opinión, sino que sea un grupo de ciudadanos que pueda dar su opinión, que son 5, y algunos otros temas que fueron incorporados y que se recuperan. Y la esencia, pues, es el apoyo a redes comunitarias, y una parte muy importante es el derecho de las audiencias. Fíjense, en esta ola de comentócratas, ¿no?, de que vamos al autoritarismo, es cuando abrimos el derecho a las audiencias, porque ni con todos los órganos autónomos se había abierto el derecho de las audiencias, se había garantizado el derecho de las audiencias. Incluso se impugnó judicialmente. Incluso se impugnó, lo tacharon de la ley. Sí. Ahora pues está recuperando el derecho de las audiencias. Hoy se recupera todo un capítulo en la ley para hablar del derecho a las audiencias. Sí. Entre otros temas. Creo que obviamente pues al final la propuesta que se toma es de la comisión porque regresó a la comisión, pero se están incorporando varios de los temas del debate y el foro que hubo en el Senado. Ahí tienen ustedes, más claro ni el agua. Incluso, aunque justamente el discurso populista es farragoso y oscuro, queda perfectamente establecido varios elementos que hay que diseccionar. El primero, pues, está clarísimo que Claudia Sheinbaum no está hablando de un órgano autónomo del gobierno, sino de un organismo incorporado al gobierno en donde los ciudadanos tendrán voz para el tema de las concesiones. No dice quién tomará y cómo se tomarán esas decisiones. No dice si los concesionarios tendrán una representación, ni cuál será el funcionamiento colegiado para definir situaciones del uso del espectro. Por eso, uno de los elementos neurálgicos de esta ley Mordaza es justamente en contra de los medios de radiodifusión, de la radio y la televisión. En un segundo aspecto, ustedes ya vieron, de manera despectiva, aludiendo a los comentócratas, para referirse claramente a quienes criticamos, y seguiremos haciéndolo, al gobierno federal por sus desastrosas políticas públicas y por el proyecto y trayecto autoritario en el que ha sumido al país. Es eso, ahí, en donde con el supuesto resguardo del derecho de las audiencias, como el Estado, ella como una representación del Estado, nunca ha habido una presidenta con tanto poder en los últimos 50 años que, o como ella, como Claudia Sheinbaum, para entonces velar así, desde el Estado, desde el gobierno, a los derechos de las audiencias. ¿Y quién define los derechos de las audiencias?
El gobierno federal. ¿Y quién define qué es verdad o qué es mentira? El gobierno federal, justamente a través de su propia maquinaria de información, en donde pues lo que estamos viendo es que no es de información, sino en realidad de propaganda que incluso consta en todos aquellos esfuerzos tendientes a diluir el impacto de la verdad, cuando no incluso hacerla relativa, es decir, anteponer otras versiones y con eso, pues entonces nada es verdad. El ejemplo más reciente lo tenemos el 1 de junio, cuando ostensiblemente se trató de un enorme fracaso, la concurrencia en el voto y el cúmulo de irregularidades que se llevaron a cabo como para hacer nulo ese proceso electoral. Pero ¿qué es lo que hace ella? Violentando el derecho de las audiencias a saber, miente ella, alude a una supuesta enorme participación, hace al menos relativo el debate en relación con el 13% de participación, si es mucho es poco, y diluye el dato contundente de que cerca del 87% de los ciudadanos le dieron la espalda a este proyecto autoritario del gobierno. Esto, por supuesto, que funciona como un ejemplo de lo que tiene o pretende tutelar el gobierno federal para delimitar qué es mentira y qué es verdad, de acuerdo con, desde luego, sus propios parámetros en el ejercicio del poder. Y junto con la opacidad, porque no nos olvidemos, en este país ya no existe la transparencia pública gubernamental ni la obligación de rendir cuentas y el derecho de los ciudadanos a que le rindan cuentas los servidores públicos. No, ya no existe nada de eso. De tal manera que entre la opacidad del gobierno y la propia versión que éste tiene, se delimita qué es verdad o qué es mentira, para entonces así regular los contenidos de los medios de comunicación. Habrá que ver justamente si plantea o no todavía el hecho de que esto incorpore a las plataformas digitales, pero las incorpore o no. Esto se trata de una asonada autoritaria que busca justamente el silencio de las grandes televisoras, busca el silencio de las radiodifusoras y, por supuesto que si abarca igualmente a la esfera digital, busca nuestro silencio. Al respecto, Claudia, te conozco bien, me conoces bien y sabes perfectamente que en etcétera no nos vamos a callar. Seguiremos informando con la precisión y la pulcritud y la sobriedad, y esto los planteo no como elogios, sino como aspiraciones periodísticas nuestras, por compromiso con nuestro trabajo, por vergüenza propia y desde luego por compromiso con quienes nos están viendo ahorita. Es decir, sabes perfectamente que, y no solo nosotros, existen distintas otras plataformas de información y opinión que no puede regular ni debe regular el gobierno federal, desde donde estaremos sin lugar a dudas informando y opinando al respecto de esta, que es una penosísima administración la que tú estás llevando a cabo. Así es que, en efecto, avanza después de la tragedia que ha implicado para el país la jornada electoral del 1 de junio, del domingo pasado, avanza esta intentona relacionada también con los medios de comunicación y que en particular esos medios de comunicación le resultan irascibles a la presidenta. Y por eso tiene a sus corifeos como Sabina Berman. Recuerdan ustedes hace unos días diciendo que los medios de comunicación comerciales no tenemos absolutamente ningún compromiso con la democracia. Como si en los medios públicos, que en realidad son medios del gobierno, medios de propaganda del gobierno, hubiera respeto por las propias audiencias, cuando desde ahí mismo la propia Sabina Berman y Genaro Villamil, el destructor justamente de esos medios de comunicación, se fustigó a las audiencias, en este caso a las audiencias de etcétera. Ustedes recuerdan muy bien
llamándoles lumpen y todas aquellas expresiones vejatorias, no solo en contra, desde luego, de las audiencias de la revista, etcétera, sino de los propios emisores, de nosotros mismos, sin discutir nunca, jamás, no pueden, no está en su DNA, los contenidos de la información que nosotros ofrecemos, sino tratando de descalificar, eso es lo que intentan asiduamente, para tratar justamente de, violando el derecho de las audiencias, hacer prevalecer la verdad, así entre mayúsculas, con negritas y subrayados, que el gobierno federal busca delimitar. Nosotros vamos a continuar dándole seguimiento a este gravísimo tema, y al mismo tiempo también refrendamos nuestro pleno, absoluto compromiso con ustedes, nuestras audiencias, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.